Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Tiriti, tiriti. Mentes criminales. Ya podéis perdonar la gamberrada que acabo de hacer, pero YouTube se pone bravo con la política, con las políticas de reutilización de contenido. Hay que tener mucho cuidado con el contenido que se reutiliza. Mentes Criminales, o en su título original Criminal Minds, se lleva emitiendo desde el 2005, 21 años como pasa el tiempo, y paradójicamente, y de forma muy extraña, se ha vuelto para muchísimos telespectadores un show de confort, es decir, un show que le trae al telespectador una sensación de nostalgia e incluso calidez emocional porque simplemente le recuerda a tiempos mejores, aún así siendo una serie muy dura de ver, sobre todo ciertos capítulos que envuelven a menores. Se podría hacer un vídeo aparte sobre este fenómeno acuñado en inglés comfort shows, es decir, series, películas, shows de confort, porque hay bastantes factores psicológicos. Una persona puede ver una serie, un capítulo en específico, le trae confort y, vuelvo a repetir, la película, la serie puede ser o puede mostrar una temática terrible, pero es que en los rankings, en los tops de shows de confort siempre aparece Mentes Criminales, siempre. Aparte, después de 19 temporadas, se ha convertido también en una de las series más longevas actuales. Así que me vengan más antiguas, Los Simpson y Anatomía de Grey. La serie llegó a tener tanto éxito que se crearon 2 spin-offs, lo estáis viendo. Uno de ellos era Criminal Minds Suspect Behavior, que se tradujo como Mentes Criminales Conducta Sospechosa, que duró solo una temporada y se estrenó en el 2011. Y Mentes Criminales Sin Fronteras, en inglés Criminal Minds Beyond Borders, que duró apenas 2 temporadas, se emitió desde 2016 y 2017. También tiene su versión de Corea del Sur y también se hizo un juego. Tengo que admitir que soy fan, fijaos desde cuándo soy fan, desde que lo echaban en España en Telecinco los viernes. Yo apenas tenía 18, 19 años y tengo actualmente 37. Se ha convertido obviamente en una serie de confort para mí, repito, y eso que hay capítulos, todos son duros, pero hay muchos que son terribles. Pero he de admitir también que desde la temporada 12ª, después de la temporada de Jennifer Love Hewitt, con este nuevo equipo, apenas he visto sueltos 5 o 6 capítulos porque me desenganché. Luego, ahora vamos a ir viendo todas las polémicas de la serie. Se notaba ya el mal rollo del elenco, no tienen tan buena química actoral entre ellos y no me llama tanto la atención, y he de admitir también que la calidad no es la misma. Hay capítulos incluso que caen en lo ridículo. Hay una teoría entre los seriéfilos y seriéfilas, es decir, amantes de las series, con producciones largas, mínimo 10-11 temporadas. Vamos a acuñarla la teoría del capítulo. Ese capítulo donde fans más leales, sesgados, que no ven más allá, se dan cuenta que la calidad de la serie está impactada claramente y hay un antes y después. Se dice, por ejemplo, que ese capítulo que marcó el antes y después, por ejemplo, en Los Simpson, fue cuando se nos descubrió que el director Skinner no era el director Skinner, sino Armin Tanzarian. Pues para mí, además estoy reviendo otra vez capítulos, para mí es el capítulo 7 de la temporada 11, lo estoy mirando, donde se nos revela que Rosie tiene una hija secreta. Si veis ese capítulo, ese final, cómo llora, es completamente bizarro. Ya estas series, cuando te descubren hijas secretos, hijos secretos, personajes nuevos, es que ya los creadores, los escritores, escritoras se están quedando sin ideas y te tienen que meter con calzador este tipo de ideas telenovelescas. Todos mis respetos a las telenovelas, pero se supone que Mentes Criminales es una serie de prestigio. Para contextualizar y darle orden cronológico a todas las salidas, vueltas, salidas de personajes, encontré este pantallazo que nos muestra todas las cabeceras con todos los personajes que han ido apareciendo a lo largo de las 19 temporadas y vamos a ir viéndolas una por una. El equipo original, que se mantuvo apenas durante 2 temporadas, Jason Gideon, Mandy Patinkin, un personaje que lo que he leído durante todos estos años no gustó mucho, que es el de Elle Greenaway, interpretado por Lola Glaudini. A mí personalmente sí me gustó mucho. Derek Morgan, obviamente, interpretado por Semar Moore, Aaron Hotchner por Thomas Gibson, el Dr. Spencer Reid por Matthew Gray Gabler, y tenemos a Jennifer Yarrow, que todavía aquí no formaba parte del equipo, era la, si no recuerdo mal, la agente encargada de las telecomunicaciones, interpretado por la gran A.G. Cook.
Versión oficial que explica la salida de Lola Glaudini, repito, que interpretaba a Elle Greenaway. Lola Glaudini abandonó la serie durante la segunda temporada porque no se sentía feliz viviendo en Los Ángeles y quería regresar a su natal en Nueva York. Su salida se suplió con la llegada de Paget Webster como Emily Prentice. A mí, os lo digo, me gustan muchísimo los dos personajes, pero Lola Glaudini tenía una especial química con el personaje de Shemar Moore, de Derek Morgan. Además, como había sido víctima de una... en todos los episodios, en todos los casos en los que había víctimas de abusos sexuales, no puedo decir esas palabras, se lo tomaba de forma muy personal. Además era muy pasional el personaje. De verdad, una lástima. La gente la olvidó demasiado deprisa, yo no. Después de 2 temporadas de las antiguas, es decir, 21 o 22 capítulos, salió Mandy Patinkin. Y ahora vamos a leer cuánto pasó entre la salida de Mandy Patinkin y John Mantegna y por qué, supuestamente. Leo de la página web imdb.com. En el tiempo transcurrido entre la partida de Mandy Patinkin y la llegada de Joe Mantegna, un lapso de solo 3 episodios, Thomas Gibson recibió el crédito de protagonista. O sea, solo 3 capítulos en los que no está Joe Mantegna. En una entrevista de 2012 en la revista New York Magazine, Mandy Patinkin declaró que lamenta profundamente haber aceptado su papel en la serie. Abro comillas. El mayor error público que cometí fue elegir mentes criminales. Pensé que era algo muy diferente. Nunca pensé que iban a quitar del medio a todas estas mujeres todas las noches, todos los días, semana tras semana, año tras año. Fue muy destructivo para mi alma y mi personalidad. Después de eso, no pensé que volvería a trabajar en televisión. No juzgo el gusto de quienes ven series policiales, pero me preocupa el efecto que tiene. El público de todo el mundo usa esta programación como su cuento para dormir. No es algo con lo que uno debería soñar. Una serie como Homeland 2011, en la que Patinkin empezó a aparecer en 2011, es el antídoto. Se pregunta por qué existe la necesidad de la violencia en primer lugar. Para empezar, Homeland no es antídoto de nada, ya que es propaganda del ejército de Estados Unidos. También mentes criminales es propaganda sobre el FBI, todo es propaganda. Pero sí que es verdad que lo que dijo Mandy Patinkin está ligado íntimamente con el fenómeno que hablaba al principio del vídeo, los shows de confort. Sobre todo esto se ve en mujeres, que me incluyo yo, estamos obsesionadas con series sobre crímenes reales e incluso asesinos seriales. Yo creo que la explicación es... Normalmente en el 85% de las ocasiones las víctimas de crímenes violentos, de violencia, son mujeres y niñas. Saber y estar informadas sobre cómo se mueve el mundo y quién lo habita en él da cierto confort. Saber que estás informada y qué podrías hacer o qué puedes esperar. De hecho, hace años se supo que una niña en Estados Unidos que casi fue secuestrada salvó la vida porque semanas anteriores, vi un capítulo de Ley y Orden, Víctimas Especiales, donde Olivia, la protagonista, explicaba qué hacer en caso de intento de secuestro. ¿Y cuál es la técnica? No ejercer presión, es decir, peso muerto. A la hora de intentar secuestrarte, si tú no ejerces ninguna presión y te dejas caer, vas a pesar casi el triple de tu peso normal, de tu peso real. Pues gracias a esta técnica, la niña pudo zafarse, huir y salvar la vida. Vamos a leer este hilo de Reddit de la página Criminal Minds de hace 2 años. No es muy antiguo, así que nos da un poco de contexto después de haber pasado tantos años. Leo, la salida de Mandy Patinkin arruinó el programa. Ahora escúchame, si notéis algunas expresiones raras es que está traducido al castellano. En mi opinión, Jason Gideon fue probablemente el mejor personaje. Patinkin le dio tanta seriedad a Gideon que se perciben todas las emociones y el miedo que se ven en él. En mi opinión, realmente creo que los escritores siempre tuvieron la intención de que Gideon fuera el personaje principal, como Mark Harmon en Cis, o el personaje central que motiva todo y la razón por la que estamos viendo. Entonces, sorprendentemente, al comienzo de la 3ª temporada, Gideon, como a Patinkin no le gustaba la violencia, creo que hubo más que lo hizo querer salir. Y yo creo que también. Algo pasó, algo vio, que no quiso ya seguir más, porque o igual sí, nunca lo sabremos. Siempre va a haber esta rumorología en torno a todas estas salidas. Esto sorprendió a los guionistas y showrunners de Mentes Criminales, quienes prácticamente tuvieron que controlar los daños y renovar la serie por completo. Aunque muchos creen que la serie mejoró tras la salida de Gideon, siempre se concibió como una serie coral. Yo también la veo después de Gideon y me gusta, pero no puedo evitar sentir que faltaba algo o que ya no es tan atractiva como antes. Entonces sentí que lo que faltaba era Gideon. Además, Gideon era una figura paternal, sobre todo para Reed.
Sigo leyendo. Gideon en esas 2 temporadas fue el alma de la serie. Fue la razón, el gancho que me hizo seguir viéndola. Claro, Reed, Hodge, Morgan, Prentice y García da gusto verles en un episodio, pero no son candidatos para protagonizar sin ofender al actor. Veo con Gideon que sabía perfectamente quién era el jefe con el que no hay que meterse. Esto ya está traducido un poco raro. Con Gideon ya sabes todo el miedo, todo lo que vimos en sus ojos. Que no se contrate a alguien como Patinkin para que sea un segundo plano, no. Gideon era el protagonista, la motivación detrás de todo esto. Los guionistas intentaban que Rossi fuera el protagonista, pero él parecía el resto, un conjunto. A mí, personalmente, Rossi nunca me ha caído bien del todo, no. Cuando Lola, quien interpretó a él, salió, parecía que en los episodios posteriores la serie estaba empezando a desafiar la dinámica establecida en la primera temporada. Empezamos a tener más episodios centrados en los miembros del equipo. El secuestro de Deck y Reed, la introducción de Emily, que tiene una especie de mini arco argumental esta temporada, al igual que el trastorno de estrés postraumático de JJ por el asunto de Hankel. Y eso también funcionó dentro de la historia del UAC. Porque el impacto del trastorno de estrés postraumático de él e incluso la mala gestión de la UAC, del trastorno de estrés postraumático de Reed, porque también creo que le secuestraron y le mataron al amor de su vida. Tras Hankel demostró que el estilo de liderazgo más distante de Gideon era el líder informal, incluso con Hodge como jefe de unidad ya no ayudaba al equipo. Para mí, eso y las consecuencias del asunto de Frank hicieron que fuera más fácil aceptar su eventual salida. No veo a Gideon apoyando a Hodge durante su divorcio y adaptación como viudo. Dicho esto, creo que 100% que si Gideon hubiera estado allí, le habría dicho a Hodge que no pusiera a Hayley y Jack en protección de testigos o sin otro padre para el equipo como lo ha hecho Rossi. El equipo perdió algo cuando Gideon se fue y hay partes de Gideon que extraño, pero creo que el programa ganó más con la pérdida de Gideon que con su permanencia. Equipo original, se marcha Lola Glaudini, que interpreta a él, meten a Emily Prentice, Paige Brewster, que no me acordaba que coincidió con Patinkin una temporada. Luego se marcha Patinkin y tenemos ya en la 4ª temporada, si no me equivoco, el equipo que más cariño han tenido, con Reed, Prentice, Morgan, Hodgner, Rossi, JJ y García. Y aquí, ojo, porque hay un batiburrillo, porque si os dais cuenta, la siguiente no aparece JJ, y aquí hay una cabecera que falta, porque JJ, la actriz A.J. Cook, fue también suplantada o quisieron intentar suplantarla con otra actriz. De hecho, ahora vamos a ver la cabecera. Aquí vemos en la temporada 6ª se nos introducía a Rachel Nichols, la actriz que estuvo solo una temporada. Vemos arriba cómo el equipo vuelve a la normalidad, pero perdemos a Prentice y nos introducen al personaje Alex Blake, que era lingüista, un personaje muy interesante. La verdad que todos los personajes que intentaban suplir tanto a Prentice como a JJ eran muy interesantes, pero los que queremos son los principales. Luego, otra vez, Prentice desaparece y nos introducen al personaje de Jennifer Love Hewitt, que era una madre. A mí el personaje me resultaba un poco frívolo. Luego vemos que tanto Morgan como Hodgner desaparecen, no a la vez. Primero Hodgner y luego Morgan. Creo, si no me equivoco, aquí ya me lío, cronológicamente me lío completamente. Y el equipo que conocemos en los últimos años es todo el equipo que vemos en la foto de la base. Con la doctora Tara Lewis, Luke Albert, que lo interpreta Dan Rodríguez, que fue uno de los personajes protagonistas de CSI Miami, Matt Simmons, aquí ya me pierdo. Vamos a explicar primero el maltrato a las dos actrices A.J. Cook y a Paige Brewster, que si miráis, A.J. Cook, después de Kirsten Bagness, es la actriz con más capítulos en la serie, 333, y Paige Brewster tiene 225. ¿Pero por qué salía JJ, luego desaparecía, aparecía Prentice, luego desaparece 3 temporadas, luego vuelve casi como protagonista en las últimas 5 temporadas, que es una nueva productora? Y de hecho se llama oficialmente Criminal Minds Evolution. ¿Cuál es la razón de las salidas y entradas de estas dos protagonistas? Quiero saber si es cierto que Paige, nunca lo he sabido pronunciar, y AJ fueron despedidas debido a la discriminación por edad de los productores. Y luego vamos a leer sobre Hodge. Sobre el edadismo encontré los artículos, pero no encuentro nada sobre el actor Hodge, luego lo vamos a ver también.
Sobre la salida y el regreso de Brewster y Cook. Las mujeres estaban negociando la renovación de su contrato y exigían, con razón, el mismo salario que sus coprotagonistas masculinos y el mismo tiempo en pantalla. El estudio pensó que podían ahorrar dinero despidiéndolas y manteniendo a su personaje femenino favorito, García. Calcularon mal la respuesta de los fans, perdimos la cabeza en CBS y dieron marcha atrás lo más rápido posible para conseguirles nuevos contratos. De ahí el regreso de JJ y Prentice la temporada siguiente. Literalmente, en cuanto reaccionaron, volvieron a contratar a las actrices y las incluyeron en la trama. Un grave error y una muestra de sexismo. Más respuestas en este hilo. En cuanto a Payet y AJ, supuestamente hubo una llamada de los altos mandos de la producción. Siempre he asumido que fue Lance Moonves, director ejecutivo de CBS en aquel entonces, quien pidió conseguir nuevas mujeres. Moonves tenía muchos problemas con el movimiento Me Too y le preocupaba que la protagonista femenina original de NCUS Nueva Orleans no fuera lo suficientemente atractiva, aunque usó un término más vulgar para ello. Diría que sí creía que eso era cierto. Nunca había visto a J. Cook ni a Paige Brewster o simplemente no apreciaba la belleza. Bueno, este comentario se nota que lo ha escrito un tío. A lo que le contestan, claro que fue Le Mums. Era un desastre. Es sorprendente que haya sobrevivido tanto tiempo en el movimiento Me Too. Su posición de influencia y el uso prolífico de ella eran comparables a los de Weinstein. Información sobre Mums. Este fue un buen artículo del New Yorker, mesa de noticias. Mientras Leslie Moons negocia su salida a CBS, 6 mujeres presentan nuevas denuncias de agresión y acoso. Artículo del 9 de septiembre del 18. Otra respuesta dice, Payet y AJ fueron despedidas porque CBS, no los productores del programa, querían mujeres, abro comillas, más jóvenes, guapas y baratas, como si fueran un trozo de carne, en la serie. El productor ejecutivo en ese momento era Ed Bernero y renunció por esto. AJ fue reemplazada por Rachel Nichols, la hemos visto. El revuelo y las quejas de los fans finalmente las hicieron regresar, pero Payet estaba enojada con el trato recibido y se negó a renovar su contrato después de terminar la 7ª temporada. Luego también otro usuario escribe, creo que una gran parte de los recortes de costos se debieron a que CBS tuvo que recortar costos en general debido a las travesuras, en fin, de Charlie Sheen en 2 hombres y medio, originalmente 2.5 Men. Travesuras, llamar a lo que hacía Charlie Sheen. Eso da para 2 vídeos, por lo menos. Otra usuario había oído que AJ se había ido porque ella y Kirsten querían cobrar lo mismo que sus compañeros de reparto, pero obviamente volvió. No sé, todos oímos algo diferente. A lo que le contesta otra usuaria, sí, durante el descanso entre la temporada 12 y la temporada 13. A lo que le contesta otra vez, AJ también se fue durante la temporada 6, pero regresó cuando Payet se fue. Yo lo que había oído en su momento, efectivamente, que querían recortar costes, que estaban ya muy mayores, pero luego también por la queja de salarios, les trataron de divas, simplemente porque querían el mismo salario que sus compañeros. Esto siempre pasa en Hollywood. Toda actriz que pida un aumento de salario que se equipare al de sus actores protagonistas siempre le van a tachar de diva, mal comportamiento, etc, etc. Salida de Shemar Moore interpretando a Derek Morgan. Aquí ya cuando se empezó a ir la gente, es que no, nosotros queremos ver al equipo protagonista, que no dudo que con el nuevo equipo no haya capítulos de calidad, pero personalmente para mí no es lo mismo. Leemos de Screen Rant, ¿por qué Shemar Moore dejó Mentes Criminales durante la temporada 11? Y el artículo es del 29 de diciembre del 23. Además se pasó a la serie SWAT, si no recuerdo mal, que la cancelaron el año pasado, en el 25. La salida de Shemar Moore de Mentes Criminales como Derek Morgan fue un shock para los espectadores, ya que se había convertido en un elemento básico de la serie desde la primera temporada. La razón de la salida de Morgan fue simplemente porque Shemar sintió que era hora de seguir adelante y explorar otros proyectos después de 11 temporadas en el programa. A pesar de dejar el elenco regular, Moore ha hecho múltiples apariciones especiales como Morgan en temporadas posteriores y todavía hay esperanzas de su regreso en el futuro. Yo he leído también que se le criticó porque supuestamente él quería explorar otros papeles distintos a los de Mentes Criminales, cuando literalmente pasó de interpretar a Derek Morgan, agente especial del FBI, perfilador, a un agente de SWAT. Y en la serie SWAT estuvo también, no sé si 6-7 años. El despido de Thomas Gibson, es decir, de Hotzner. Leemos esa misma respuesta
Respecto al despido de Thomas Gibson, al parecer es conocido por tener mal carácter, se referiría a dos incidentes. En el 10, un incidente en el que Gibson le gritó y empujó al coordinador de dobles, Ian Wolf, cuando algunas instrucciones no estaban claras y una escena relativa a conducir a alta velocidad salió mal. En el mundo de la actuación, las escenas de riesgo deben de estar muy bien planificadas y sin ambigüedades. Hay muertes cuando las escenas de riesgo no se planifican ni se ejecutan a la perfección. ¿Debería haberle dado un empujón? No, pero el contexto era que estaba gritando y Gibson respondió a la discusión con un empujón. El control de la ira fue un castigo justo, pero sus gritos no fueron necesariamente injustificados. 2. En el 13 recibió una multa por conducir bajo los efectos del alcohol. Eso habla por sí solo, tolerancia cero, y un poco hipócrita considerando sus preocupaciones de seguridad al volante ya mencionadas. Seguimos. Además de esto, era conocido como un personaje secundario en el set. Esto no lo han traducido del todo correcto, ya que exigía que la producción se programara para darle el máximo tiempo para volar de California a Texas y estar con su familia en sus días libres. También tenía una relación tensa con Shemar Moore, es decir, con Derek Morgan, ya que Moore llegaba notoriamente tarde a su turno, lo que causaba retrasos en el rodaje. Sus exigencias de producción son un poco egoístas, pero cuando eres la estrella de una exitosa serie de televisión, esa es una moneda de cambio que puedes usar. Podría decirse que la tardanza de Moore es igualmente irrespetuosa con los demás actores y el equipo, ya que les hace perder el tiempo a todos. Todo este asunto parece haber sido planteado en retrospectiva después del despido para justificarlo aún más. Aguantad porque aquí hay mucho que leer. Supuestamente recuerdo haber visto una publicación de un miembro del equipo de producción, pero no recuerdo la validez de la fuente. El altercado físico con el productor Virgil Williams fue una patada, que en realidad fue contacto físico que ocurrió cuando Gibson salía furioso de la sala durante una discusión con Williams sobre la interpretación de su personaje. Creo que Gibson argumentaba que algo estaba fuera de contexto. Al parecer, Williams también era conocido en el set por su agresividad verbal. La situación parecía ser un accidente entre dos exaltados, y el estudio decidió apoyar obviamente al productor. Dados los anteriores comportamientos turbios del estudio en materia de recortes de costes, despedir a Brewster y Cook por intentar negociar la igualdad salarial con sus coprotagonistas masculinos, no me sorprendería que el despido de Gibson tuviera motivos para restarle su cuantioso salario del presupuesto de producción. El altercado entre Gibson y Williams se produjo durante lo que recuerdo fue el surgimiento del movimiento Me Too, y el estudio adoptó una política de tolerancia cero y presentó las pruebas previas para respaldar la decisión. Personalmente creo que fue una razón para reducir los costos de producción de una serie que había ido perdiendo audiencia lenta, pero constantemente en sus más de 10 años de emisión. Mi yo adolescente seguía religiosamente la audiencia desde la 5ª temporada y descubrí tendencias en las cancelaciones de series veteranas según su audiencia, esto da para otro vídeo, que creo que siempre estaba por debajo de 1,5-2 millones de visualizaciones en la semana de su estreno, pero ha pasado mucho tiempo, así que no me cites. Efectivamente, hubo una temporada que durante 10-12 años, que si una serie no llegaba a un mínimo de millones de visualizaciones, la cancelaban. Tuviera el éxito que tuviera el fandom, que dice la chavalada, tuviera una base de fans consolidada, les daba igual. Si no llegaban a un mínimo de visualizaciones, adiós. A lo que le contesta, pensé que al tipo al que pateó Gibson era como un depredador o algo así. Y enganchamos esta respuesta con esta otra de hace 3 años. Por lo que he podido entender, Gibson tuvo una pelea física con un productor y esa fue la gota que colmó el vaso porque había reportado problemas de ira. Sin embargo, también se ha descubierto que había un depredador en una posición de poder, director de fotografía, creo. Y se especula que esas dos cosas están conectadas, ya que esta persona estuvo en el set durante aproximadamente 13 temporadas y constantemente a cualquier hombre en el set. Actualmente están resolviendo una demanda multimillonaria al respecto. Así que ahí está. Al productor que supuestamente pateó Gibson tenía supuestamente también problemas de ira. Cabe destacar que Virgil Williams también tiene problemas para controlar la ira. Gibson también niega haberlo pateado intencionalmente. Desafortunadamente o afortunadamente, los compañeros de reparto de Gibson no han confirmado ni desmentido lo que supuestamente sucedió. Williams también tiene entrenamiento con artes marciales y boxeo, así que no estoy seguro de que Gibson realmente quiera iniciar una pelea física con él. Y luego, vaya, no sabía nada de la demanda, pero ¿qué tiene que ver esto con Thomas Gibson? Para quienes quieran leer la noticia sobre la demanda que hemos mencionado antes. NBC News, los productores de Mentes Criminales llegan a un acuerdo por $3 millones en una demanda por acoso. La demanda alegó que el director de fotografía del programa,
abro comillas, sometió a los miembros masculinos del equipo a tocamientos y caricias no deseadas e hizo comentarios indeseados y amenazantes. Artículo del 20 de diciembre del 22, la compañía productora detrás del procedimiento policial de CBS Criminal Minds acordó pagar $3 millones para resolver una demanda presentada por el estado de California en nombre de los miembros del equipo que alegan que fueron acosados sexualmente por el director de fotografía del programa y luego tomaron represalias por quejarse, anunció el estado. No sabemos si todo está relacionado, pero el hecho de que muchísimos actores protagonistas se hayan ido, hayan vuelto, ha habido muchísimo drama, no habla muy bien de la producción. Y leo también comentario en Reddit. Básicamente quería hacerme eco de esto y añadir que, dado que todos siguen siendo amigos de Thomas Gibson, no podría haber sido demasiado serio. Todavía sube fotos antiguas de la época de Criminal Minds, almorzó con Matthew Gray Gabler, ha visto a Payet, etcétera, etcétera. A lo que le contesta otro usuario, sí, hay que tener en cuenta la manipulación cada vez que despiden a alguien de un programa. Las fuentes anónimas dejaron casi lo mismo sobre Mandy después de su salida, arrogante, difícil de tratar, egoísta, etc. Y probablemente todo sea cierto hasta cierto punto. No creo que haya gente perfecta trabajando en la industria de la televisión. Los medios de comunicación siempre buscan a uno bueno y a uno malo en estos temas, cuando rara vez es tan sencillo. Igual es todo probablemente es multifactorial. Igual mismamente Thomas Gibson estaba viendo comportamientos que no le gustaban, igual estaba atravesando algo personal, no justifica una agresión física, pero que tantas personas salieran, dejaran la serie definitivamente, ahora vengo, ahora salgo, pagos o mal pagos más bien injustificados, edadismo, sexismo, no hablan, vuelvo a repetir, muy bien de la productora o de las productoras. Sobre todo la salida de Thomas Gibson me sorprendió muchísimo porque siempre lo que había leído en foros era que el elenco protagonista se llevaban por lo general muy bien. De hecho, Payet Brewster y Matthew Gray Gabler son amigos íntimos. Cuando ella se casó, el maestro de ceremonias fue él. Sí que es verdad que, esto lo he leído bastante, Thomas Gibson y Shemar Moore no se llevan muy bien. Es natural, no te puedes llevar bien con todos tus compañeros. Por ejemplo, Joe Mantegna llama a Matthew Gray Gabler y Shemar Moore sus chicos de oro. Se notaba buen rollo. No digo ser amigos íntimos, en el caso de Payet, Brewster y Gabler sí, y también, como dicen los chavales, el bromance entre Shemar Moore y Matthew Gray Gabler, que también se llevan en la vida real muy bien, pero por lo general era un elenco que se llevaba muy bien. La salida de Matthew Gray Gabler, el Dr. Spencer Reid. También de Reddit, mentes criminales confirman el regreso de Matthew Gray Gabler, que yo no sabía. O sea, ahora vuelve después de, no sé si 4 o 5 años, aquí ya, como he dicho antes, me pierdo. Pero luego me ha aparecido además en la misma página de Criminal Minds, en Reddit, de hace 7 meses, no sé si este post se llama, pasó algo entre MGG, Matthew Gray Gabler, y el equipo de mentes criminales, elenco, escritores o productores. Acabo de ver el episodio donde hace un cameo y me pareció muy extraño. Su aparición fue cortísima y la atmósfera era muy extraña. Incluso la escena de la iglesia parecía que estaba sentado aparte del resto del grupo y su energía parecía completamente desconectada, como si no quisiera estar allí. Sinceramente me hizo preguntarme si pasó algo entre él y el elenco, los guionistas o el equipo de producción. ¿Alguien ha oído algo o ha notado algo similar? Claro, sabiendo lo que pasó con Thomas Gibson, Shemar Moore, Payet Brewster, A.J. Cook, Mandy Patinkin, pues... A lo que le contestan, interpretó el personaje durante muchos años, no pasó nada, solo quería un descanso. Si hubiera habido algún problema lo habría descartado por completo. A lo que le contesta otra persona, además creo que está mucho más motivado por los esfuerzos creativos detrás de la cámara. Es que del elenco protagonista, Thomas Gibson, Matthew Gray Gabler, A.J. Cook y Joe Mantegna han dirigido bastantes capítulos de Mentes Criminales. También le contesta otra usuaria, ¿no va a protagonizar pronto una nueva serie de CBS? ¿O la han propuesto? Sí, se llama Einstein, se propone hasta el año que viene si no recuerdo mal. Se retrasó y perdió a su segundo protagonista, pero actualmente se supone que seguirá emitiéndose el año que viene. Se me ha hecho larguísimo el vídeo, pero era necesario explicar todas las idas y venidas y todas las polémicas que no creo que todos los fans de Mentes Criminales sean conscientes de lo que pasó tras bambalinas. Y es importante explicarlo porque una cosa es la versión oficial que te dan las productoras, los medios de información, y otra cosa es la realidad. ¿Y dónde más o menos puedes encontrar la realidad? En Reddit, en YouTube, en foros, gente que incluso ha trabajado directa o indirectamente en todo el equipo de producción. No os creáis nunca la versión oficial que dan las productoras, nunca.